Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de los caramelitos de Lishan. En el video de hoy hablaremos sobre todos los caramelitos que salieron hasta el 20 de septiembre. Sobre todo veremos el nuevo CPN que publicó recientemente la casita de los rumores por el cumpleaños del fandom Bohun Jishao. Así que sin más que decir, comencemos de una vez con el video. El 9 de septiembre, durante la transmisión de un programa de variedades, se publicó un videoblog en el que los artistas Huang Yubo y Shen Wei estuvieron conversando muy animadamente. En un momento, el staff les preguntó a quiénes les gustaría invitar al programa. Ambos respondieron de inmediato mencionando tanto el nombre de Gege como el de Didi. Incluso comentaron que sería ideal que asistieran juntos. Sin embargo, el equipo intervino señalando que eso resultaría complicado, especialmente al momento de transmitir el programa si ambos aparecían juntos al mismo tiempo. Esta situación nos dejó entrever que en realidad toda la industria es consciente de que reunir tanto a Gege como a Didi en un mismo programa sería muy difícil, no por la falta de disposición de ellos, sino por todo lo que esa reunión podría generar. No solo las tortugas quieren verlos juntos, sino también la industria. Solo de pensarlo es algo increíble si eso llegara a suceder. El 7 de septiembre la marca Ebisu realizó una lotería en la que dos hermanas tortugas resultaron ganadoras. Esto desató un escándalo entre algunas mototities, quienes exigieron repetir el sorteo o excluirlas, argumentando que no merecían el premio por no ser verdaderas mototities. En lo personal considero que cualquier persona como consumidora de una marca tiene el mismo derecho de participar en los concursos que promocionen las marcas, sin necesidad de ser fans de su portavoz. El problema no radica en las marcas, sino en que ciertas mototities suelen atacar y presionar a las marcas para que de una u otra forma las tortugas queden fuera de los concursos. Luego son ellas mismas quienes alegan que si las tortugas no ganan nada es porque las marcas no las consideran como fans de su portavoz, y esta situación es algo de nunca acabar. El 5 de septiembre se celebró el aniversario de las tortugas, o bueno, como muchas lo decimos, el cumpleaños del fandom Bohun Jishao, y para conmemorar esta fecha la casita de los rumores nos compartió un CPN bastante extenso. Después de mucho tiempo volvemos a tener un material así de extenso, así que lo iremos revisando por partes. En la primera parte, nuestro Gege propone a todos comer estofado. Sin embargo, Didi le pregunta qué tipo de estofado y Gege responde que lo mismo que comieron la última vez. Didi le pide añadir rollos verdes en lugar de los blancos y Gege menciona que es para controlar el peso. Didi lo considera eso como una tontería y Gege le dice que no son tantas tonterías como él. En la segunda parte, nuestro Gege le pregunta a nuestro Didi si llegó alguien nuevo y nuestro Didi le aclara que es solo un conocido que vino a ayudar, y nuestro Gege comienza a bromear con nuestro Didi mencionándole que espera que pronto le den un sobre rojo, que es un sobre que se suele dar como regalo de cumpleaños o para matrimonios, como una forma de dar abundancia a los recién casados, y Didi en respuesta a eso le dice que a él no le importa si Gege le da un sobre rojo. En esta ocasión Didi no se refiere mucho a Gege como Shange, sino más bien como Dage, que es un apelativo más cariñoso, por así decirlo. En la tercera parte, nuestro Didi le menciona a nuestro Gege que tiene mucho frío y Gege en forma de sarcasmo le dice que se ponga en la esquina ya que afuera hace demasiado calor, lo cual provoca una interacción juguetona entre ambos. En la cuarta parte, nuestro Didi se encuentra discutiendo con alguien de su staff sobre dos colores que son parecidos. Luego comienzan a discutir sobre un nuevo producto que les acaba de llegar y nuestro Gege junto a otra persona comienzan a criticarlos por haber realizado una compra innecesaria. En la quinta parte, nuestro Gege le dice a nuestro Didi que ya deje de jugar porque los están esperando. Momentos después, nuestro Didi se queja porque Gege no lo deja jugar, para luego pasar a una pequeña pero divertida discusión entre ambos.
En la sexta parte, nuestro Gege le cuestiona a nuestro Didi por haber comprado un robot un tanto inútil, y nuestro Didi le menciona que el robot estuvo en oferta, pero Gege le comienza a molestar por lo mismo, por realizar compras realmente innecesarias, y menciona que cada año es lo mismo. En esta parte, nuestro Gege comienza a bromearle a alguien de su staff y le pregunta por qué actúa con tanta astucia, y la otra persona le responde nerviosa diciendo que tiene miedo y no puede hablar. Luego la conversación se vuelve más casual entre ambos. Luego Gege le pide a esta persona que le preste su cargador y esta persona le pregunta si él no había llevado su cargador, a lo cual Gege le dice que le preste su tazón de arroz. Esto se refiere a pedir algo prestado o depender de alguien. Gege le dice que tomará prestado el tazón y lo devolverá. Cabe indicar que en ese momento Didi se encontraba con ellos, pero de repente Didi se tiene que ir, por lo cual Gege le dice que se divierta y Didi solo le responde con un "ya volvemos". En esta parte, Didi interrumpe la conversación entre su equipo y les pregunta sobre qué estaban hablando. Su equipo le responde que todo esto iba a ser bombardeado, ya que vieron una situación para nada agradable, lo cual a Didi tampoco le agrada. Hermanas, después de esto hay un diálogo que no se entiende muy bien, y por más que traté de traducirlo fue imposible de entenderlo. Sin embargo, estas dos últimas partes que les acabo de mencionar, algunas hermanas tortugas creen que fue una conversación que tuvieron nuestros chicos junto a su equipo cuando se llevó a cabo el evento de Weibo, y la situación que no fue para nada agradable fue cuando colocaron en el asiento de Didi el número 227. Al final de la carta, la casita de los rumores nos desea a todas nosotras un feliz cumpleaños y desea que todas nosotras tengamos mucha felicidad. El 15 de septiembre, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de nuestro Didi para celebrar su aniversario por su debut. Sin embargo, lo que más llamó la atención de estas fotografías fue la escenografía elegida, la cual recrea un hermoso bosque de bambú. Esta elección no pasó desapercibida por nuestras hermanas tortugas, ya que inmediatamente recordamos aquella icónica sesión de fotos que realizó Gege en el 2020 por su cumpleaños número 28. Otro detalle interesante es que el atuendo que luce nuestro Didi en esta nueva sesión de fotos guarda un estilo muy similar al que lució nuestro Gege en ese entonces. También recordemos que no fue la única vez que nuestro Gege se tomó algunas fotografías en un bosque de bambú. En el año 2023, durante la sesión de fotos por el Año Nuevo Chino, el escenario volvió a ser un bosque de bambú, reforzando aún más la idea de que no se trata de una simple coincidencia. En distintas ocasiones, nuestro Gege nos ha mostrado su admiración por el bambú a través de videos, canciones y pinturas, resaltando siempre la fuerza, la resiliencia y la tenacidad que este simboliza. Incluso en el lanzamiento de una marca reveló que estas cualidades son una fuente constante de inspiración para él. Y si alguien piensa que solo se trata de un gusto estético, vale la pena recordar que el estudio de Gege lleva el nombre de Beijing Bamboo Culture Studio, lo que demuestra el profundo significado que tiene el bambú para él. Tanto Gege como Didi han mostrado a lo largo del tiempo una conexión especial con el bambú, el cual representa mucho más que una simple planta, transmite un mensaje lleno de sentimiento y profundidad. Por otro lado, algunas hermanas notaron un detalle bastante peculiar en una de las fotografías que nos compartió Yibo Oficial, la cual estuvo acompañada de una carta dirigida a Didi. Varias tortugas comentaron que las sombras en la imagen parecen formar las líneas de los caracteres del nombre de Gege, e incluso afirmaron que las tres siluetas de Yibo estarían haciendo referencia al gusto que tiene Yibo por el número 3, pues recordemos que Didi reveló esto durante el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Pecoin. Y bueno, hermanas, como pudieron ver, este video fue un poquito corto. Hubiera sido más largo si hablábamos de todo lo que pasó en la reciente competencia en la que participó Didi en el circuito de Shanghái, pero como muchos de ustedes ya saben, ese será el tema del próximo video especial que estaré publicando en estos días, así que estén muy atentas. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.